A este rey de Samaria, el Señor desde niño le había dado instrucciones, o cosía. En esta introducción vamos a tocar el libro de Deuteronomio, porque el libro del tema tiene que ver con Segunda de Reyes, pero vamos a ver la introducción, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20. Y la palabra del Señor dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de lo original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, y en medio de Israel. La Sagrada Escritura nos enseña de que el rey sí era un instruido en la Escritura Sagrada, y además poseía un libro, una copia de la ley del original que se encontraba asesorado por los levitas. Usted, mi amado hermano, hermana, escuche bien. Quizás usted sea un líder. Un líder tiene dos cosas que tiene que aprender: la actitud y la aptitud. Actitud, AC, actitud, y aptitud, AP, aptitud, para un liderazgo efectivo. Cuando uno posee estas cualidades, entonces la obra va a ir hacia adelante, no se retrasa. Tiene imaginación, ideas y tiene inspiración del Espíritu Santo. Tiene que ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Tiene que ser una persona con mucha integridad para con Dios, para con su prójimo. Integridad con sus pensamientos, con sus ojos, sus oídos, su boca, sus manos y sus pies. No te olvides que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tú eres temeroso de Dios y tú eres una persona realmente santo, piadoso, entonces tu integridad te cuidará, será tu escudo. Hay una advertencia de parte de Dios a los que desobedecen su palabra. Y Dios te va a hablar, y ya lo hemos tocado ya en varias oportunidades. Primero vamos a ver qué es lo que Dios te habla a ti. En Deuteronomio capítulo 10, retrocedamos más o menos unos 7 capítulos, versículos 12 al 14. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ya hemos dicho que ahora pues, si es Israel, ¿no? Te habla a ti, puede ser Juana, Juan, ¿no? Jacqueline, o el nombre que tenga, pero el Señor te conoce a ti y te llama por tu nombre personalmente. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. A Jehová tu Dios, que tema a Jehová tu Dios, amándole, ¿no? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y aquí de Jehová tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellos. En el capítulo número 11 del libro de Deuteronomio nos sigue hablando el Señor. Si obedeciereis, ahí está la obediencia, ¿no? Cuidadosamente a mis mandamientos, que yo te prescribo hoy, amando a Jehová nuestro Dios y sirviéndole con todo nuestro corazón, sirviéndole, es decir,
sírvele al Señor en un ministerio. Sea con niños, sea con damas, sea con jóvenes, adolescentes, matrimonio, anfitriones. Donde te encuentres, sírvele al Señor con todo tu corazón y con toda vuestra alma. Y como consecuencia de la obediencia dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. La economía nunca va a fallar para ti. La temprana y la tardía. Nunca va a atrasar. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, tu sustento. El Señor es bueno y para siempre su misericordia, su poder y bondad. En el mismo capítulo, versículos 18 al 21, ¿no? Los versículos dice, y luego al final 32, por tanto pondré estas mis palabras en vuestro corazón, y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán como por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra, que Jehová vuestro Dios, o Jehová vuestro Padre, vuestro Dios, que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Cuidaréis, dice, escuche bien, ¿no? Pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Escucha bien. Cuando realmente eres responsable en tu familia, cuando realmente, estoy hablándote a ti, padre de familia, también a ti, mamá, el papá siempre tiene la autoridad y siempre tiene el amor de guiar a sus hijos en los devocionales, enseñándole lo que Dios habla en su palabra. Y la mamá va orientando y va sustentando a la palabra, o sea, lo va fortaleciendo. Y los hijos van aprendiendo de parte del papá a la mamá y la mamá. ¿Por qué? La familia es el fundamento fundamental, principal de nuestra sociedad. De ahí que en el versículo 15 al 21 del capítulo 28, vamos al capítulo 28 del 15 al 21, ¿no? Mira la consecuencia cuando uno es desobediente. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza amasar, tu economía va a estar en peligro. Maldito el fruto de tu vientre, tus hijos, tus hijas. Va a estar en drogas, en alcohol, se va a meter en muchos problemas. El fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, tiene que ver con tu dinero, tu economía. Tiene que ver con tu comercio, si es que tiene comercio. Y dice también lo siguiente, ¿no? Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová te enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro, en todo cuanto pusiere manos e hiciere, hasta que sea destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Y dice, y Jehová, 21, traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual vas a tomar posesión de ella. Dios siempre estará contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Él te prometió. En el salmista hemos hablado también varias veces. En tiempos difíciles, cuando habla el tiempo difícil,
cuando cae la bolsa de valores, cuando la economía se estanca, cuando para la industria, el comercio, la banca, la minería, todo para, no vas a ser avergonzado económicamente. En días de hambre, dice la palabra, comerás con hartura. Joven fui, vas a decir tú, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor te va a proteger, te va a guardar. Tu integridad, vuelvo a decirte, será tu escudo. No te olvides. Vamos a ver qué pasó con este rey. Ahora sí vamos a Segunda de Reyes, capítulo número 1. Segunda de Reyes, capítulo número 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo: id y consultad a Baal-zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová, versículo 3, habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él le dijo: ¿por qué habéis vuelto? ¿Por qué habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estáis no te levantarás, de cierto morirás. No te olvides que vivimos en una nación altamente supersticiosa, que cree en curanderismo, hechicero, brujo, satanista. Un pueblo vernacular que tiene su costumbre, tradiciones. Esta historia puede ser tu historia. Tú dirás: pero yo voy a una iglesia evangélica. Pero no te olvides que desde niño, si tus padres no son creyentes, o en algún momento de su vida, te habrá pasado joveo con huevo, joveo con cuy, te llevó a una mesada toda una noche, etc. Entonces eso trae consecuencia después. Y Ocosías sí conocía la palabra de Dios. Estamos hablando de un rey que conocía las escrituras sagradas. Pero de acuerdo con el texto bíblico, este rey pareciera que se le había extraviado la Biblia, como si no tuviera Biblia. Observó con mucho cuidado lo que dice el apóstol Pablo. Mire, mi amado hermano, ¿tú tienes una Biblia? Por supuesto que sí, ¿verdad? Espero que lo tengas en tu velador y con un cuadernito, lapicero. Cada vez que el Señor te hable, vas a escribir, porque el Señor habla a través de su palabra. No habla a través de la filosofía, tradición y costumbre. La palabra que Jesús dijo son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. El salmista siempre va a decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. La exposición de tus palabras me alumbra, me hace entender. El Señor también le dijo, ¿no?, al maligno, la tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es muy importante las escrituras sagradas que vaya acompañado de la oración y la fe. Mire, en Romanos 10:17, ¿qué dice? Así que la fe, ¿no? Así que la fe es por el oír. ¿Qué es la fe? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
de Dios. ¿Qué es lo que te está diciendo? Cuando más leas tú la Biblia, más fe vas a tener. Cuando tú no lees la Biblia, no tienes fe. ¿Me estás entendiendo? Porque la fe es el fruto del Espíritu Santo. No tiene origen humano. En Hebreos capítulo 11, vamos al libro de Hebreos. Capítulo 11, Hebreos, te voy a esperar. Hebreos capítulo 11, ¿no? ¿Ya lo tienes? Si no, anote. Versículo 1, 3 y 6. En el versículo número 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la garantía absoluta, ¿no? De lo que se espera. Es la garantía absoluta, la certeza absoluta de lo que no se ve. El versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Dios creó los cielos y la tierra a través de su palabra. Empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira, en 6 días. En el versículo 31 dice, ¿no? Después ya de haber pasado todos los días, 1, 2, 3, 4, 5, el 6 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y fue bueno en gran manera. Y fue la tarde a la mañana del día sexto. O sea, todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Pero sin fe, versículo 6, es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Hay personas que me dicen, yo conozco a Dios. Muy bien. Todo el mundo habla de Dios. Los budistas hablan de Dios. Los materialistas hablan de Dios. La religión oriental habla de Dios. Del orientalismo también habla de Dios. ¿No? Todo el mundo habla de Dios. Pero yo te estoy hablando del Dios de la Biblia. Yo soy el Dios de Abraham, decía. El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios, el Dios de los hebreos. El Dios de Rey David. El Dios del apóstol Pablo. Es decir, estamos hablando del Dios de la Biblia. Entonces, ¿no? Cuando uno empieza a pensar acerca de Dios, Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, escuche bien, crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Mas el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No te olvides que la gente habla de Dios, pero rechaza a Jesucristo. Habla de Dios, pero acepta a Buda. Habla de Dios, pero acepta toda clase de dioses que hay en el mundo. No te olvides que Dios nos habló a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús es Dios. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ese estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Y nada en cuanto ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece a las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya más adelante en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, nadie, mas el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, este nos lo dio a conocer. Y cuando le presento el Evangelio, le hablo de Dios con estos pasajes, entonces el inconverso pone atención. ¿Por qué pone atención?
porque ellos pensaban que Jesús es un hombre bueno, un hombre moralista, pero nunca pensó que era Dios verdadero, el Redentor del mundo, el Salvador del mundo, y que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. De ahí que la fe es fundamental, muy importante para ti y para mí, porque es fruto del Espíritu Santo. Mire, en Gálatas 5, vamos al libro de Gálatas, capítulo número 5, Gálatas 5. ¿Qué dice la palabra? Versículo 22, Gálatas 5, versículo 22. ¿Ya lo tienes? Mas el fruto del Espíritu es el amor, empieza con el amor. Hoy la gente está sufriendo una zozobra. Hay crisis, hay angustia, desesperación. Escucha hablar la palabra COVID-19 o coronavirus. Ya tienen miedo, temor. Dice, he tosido. Se agarra la frente si tiene fiebre y si tengo calambre. Escucha bien. El temor te va a destruir. Para no tener temor, hoy, ahora, mas el fruto del Espíritu es amor. El perfecto amor echa fuera el temor. También dice gozo. Cuando uno tiene gozo, alegría y tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, eres una persona vencedora. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí quiero llegar, la fe. ¿Me estás entendiendo? Fe, no en una planta. Hay personas que dicen, yo tengo fe en una planta, en una piedra, en una persona. No, la fe, el autor de la fe es Jesucristo. La piedra angular que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de árbol, Jesucristo. Él es el autor de la fe. Sin Jesucristo no hay fe. Entiéndame bien, sin Jesucristo no hay fe. Por eso la fe es fruto del Espíritu Santo. Y si es fruto del Espíritu Santo, no tiene origen humano, es divino. También mansedumbre, templanza y dominio propio. ¿Qué templanza? Dominio propio. Contra tales cosas no hay rey. En el versículo 22 del pasaje que estamos viendo, encontramos de que la fe es fruto del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es de origen humano, sino que es de origen divino. Por tanto, esta debe de ser implantada. ¿Qué debe de ser implantada? Mire, Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. ¿Qué dice la Escritura? Por lo cual, Santiago 1, 21 está casi al final de la Biblia. Desechando, ya lo tiene. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Qué más dice? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando la palabra de Dios es implantada en ti, escúchame bien, hace prodigio, portento, te lleva a lo espiritual, te eleva y respira la atmósfera espiritual de los lugares celestiales en Cristo, la pureza de Dios. De ahí que en Primera de Pedro, ya el siguiente libro, capítulo 1, versículo 23, hablando de la palabra, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Tú dices, pero la simiente viene de mi papá, está bien. Pero cuando tú recibiste a Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal, fue implantada esa simiente incorruptible. ¿No? Por eso, sino incorruptible. Por la palabra de Dios, como tú has nacido de nuevo, la palabra de Dios es la garantía de tu nuevo nacimiento, que vive y permanece para siempre. Observa bien, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca
y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Tú lees el Evangelio? ¿Tú conoces los 4 Evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, ese libro histórico. Tú tienes que leer la palabra de Dios, ¿no? Porque no solo de pan vivirá el hombre. Tú piensas, ¿no? Si no te alimenta de pescado, pollo, carne, huevo, leche, estás desnutrido. La enfermedad te carcome, te toma. Igual pasa en la vida espiritual. La palabra de Dios distribuye proteína y calorías en tu cuerpo. La palabra de Dios te fortalece espiritualmente. La palabra de Dios, ¿no? Vas conociendo tú ya al Espíritu Santo de Dios que te va guiando a toda verdad. Y vas a tener una relación íntima y personal con Dios a través de la oración, la fe y de la palabra. De ahí que no te olvides, ¿no? El Evangelio es importante. ¿Qué habló nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6, versículo 63? El Espíritu, Evangelio de Juan, el 4.º Evangelio. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué va? Dice, son espíritu y son vida. Es decir, Jesucristo vive en su palabra. Si tú lees la palabra de Dios, entonces estás en comunicación directa. No solamente con el Espíritu Santo, sino con la Trinidad completa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando uno es temeroso de la palabra de Dios, obedece leyes, decretos, mandamientos, Dios te bendice poderosamente, ¿no? En Colosenses 3:16, vamos al libro de Colosenses 3:16. No creas tú que me he olvidado, porque vamos a hablar sobre este rey pagano, ¿no? Acá, pero necesitas tú conocer primero el fundamento de la palabra para que vayamos de lleno a conocer cómo actuó este rey y por qué actuó así. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, ¿qué más dice? More en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Tú lees Colosenses? ¿Tú meditas? ¿Tú lees? Sé sincero. Porque si tú no lees las escrituras sagradas, la Biblia es como si no existiera para ti. Es como un barco sin capitán. Es como una persona que no tiene una brújula, no sabe su orientación, dónde está. O está en el norte, en el sur, en el este o el oeste, no sabe dónde está. Está desorientado. La palabra de Dios es el sistema de navegación para ti. Porque solo la palabra de Dios va a donde está Dios, donde está Cristo. Sin la palabra, el Espíritu Santo no puede estar contigo. Sin la palabra no hay alimento, no hay nada. Porque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Por eso dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando una persona viene a la consejería pastoral, ¿no? A mí me gustan los cánticos navideños, cristianos. Y me gusta también poner música clásica. Una vez entró una persona depresiva, en gran manera. Y en eso, pues, cuando entró, estaba escuchando las estaciones de Vivaldi. Y cuando él escuchó esa canción, se le bajó todo. Y cuando escuchó la canción navideña, me dijo, me recuerda cuando yo era niño. Cuando era sano, cuando era fuerte, cuando con alegría podía creer. No sé qué me pasó. Perdí mi Biblia. Al perder mi Biblia, perdí a Dios. Perdí mi fe,
perdí todo. Por eso estoy aquí, pastor, para que me oriente, para que me ayudes. En Hebreos 12:2, vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice? Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué dije? Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué tremenda fe! Jesús sabía todo lo que iba a pasar, pero él soportó todo. Por eso él es el intercesor. Él intercede por ti, por mí. Él conoce lo que es el dolor. Él conoce lo que es el sufrimiento humano. Él conoce lo que es la crisis. Mire, el 75% de la humanidad es golpeado por un virus. ¿Sabe qué virus? COVID-19, un virus. Está tambaleando a las grandes naciones, como Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania. O naciones pequeñas, como el Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia. Pero ¿sabe qué? Escúchame bien. El que da equilibrio a la humanidad, el que da el dominio propio a la humanidad, el Señor de la historia es Jesucristo. Eso no te olvides. Porque hay fe. Yo creo que el Señor me habla con su palabra. No te dejaré ni te abandonaré. El salmista decía, ¿no? Ni plaga tocará tu morada, ni plaga tocará tu morada. Caerá a tu izquierda 1000 y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegará. De tal servicio a ti no llegará. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es nuestro sanador. Y Él es el Señor de la vida y de la muerte. El perfecto amor echa fuera el temor. No tiene por qué estar viviendo en zozobra, en crisis, en angustia. ¿Me contagiará o no me contagiará? Hay personas que yo creo que se comen una galonera de alcohol. Mire, decía el salmista, si Jehová no construye la ciudad, en vano los constructores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano los vigilia. La vigilia, los cuidadores. Es Dios quien tiene todo bajo control. Es Dios. Aún una hoja del árbol, un cabello tuyo, todos están contados. Y Dios lo controla todo. Por eso Él dice, venid a mí, todo lo que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Pero si tú no tienes fe en Jesucristo, entonces la crisis te agarra. El temor te agarra. Pero si tú tienes a Jesús, entonces el fruto del Espíritu Santo sale. El fruto del Espíritu, ¿cómo empieza? El amor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Verdad? Ahí está el gozo, está la paz. Por tanto, es imposible para un creyente, ser sano sin fe. ¿Qué dije? Es imposible para un creyente ser sano sin fe. Porque la oración, la fe y la palabra, escuche bien, la palabra de Dios está unido entre sí. La fe en Jesucristo nos da esperanza, nos da propósito para vivir y hacer la obra de Dios hasta el final de nuestras vidas. Observe bien en Juan 4:34, el Evangelio de Juan 4:34, Juan 4:34, ¿qué dice? Jesús les dijo, Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ningún creyente sale de este mundo sin que haga la voluntad de Dios. Por eso Dios quiere que tú cumplas su voluntad y termine toda tu obra. ¿Entiendes?
Mire, en Juan 17:4, ¿por qué que termina la carrera? No será una sinfonía inconclusa, sino empieza bien y termina bien. En Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. En 2 de Timoteo, vamos al libro del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Timoteo 4, el 6 al 8, ¿qué dice? Pablo, ya anciano, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Observa esta palabra poderosa, observa bien. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Tú crees que si tú crees en Cristo, en Dios, tú crees que COVID-19 o coronavirus, tú crees que te va a matar? No. ¿Sabe a quién mata a Dios? A los inconclusos, aquellos paganos. ¿Tú te acuerdas? En Babilonia había un rey. ¿Qué había pasado? Había utilizado todos los utensilios del templo de Jehová. Invita a prostitutas, invita a los borrachos, todas esas personas de mal vivir. Y el templo en Babilonia empieza a usar estos vasos dedicados a Jehová. Entonces en la pared del templo aparece Mene Tekel Uparsin. Nadie sabía el significado. Pero uno de los consejeros del rey le dijo al rey, hay un hombre que fue consejero de tu padre, se llama Daniel, es un anciano, llámalo. Y cuando lo llamó, Daniel dijo, pesado fuiste por la balanza y fuiste hallado falto de peso. Cuando tú sales de este mundo falto de peso, eres un inconverso. Tú puedes salir, sí, infectado por coronavirus. Puedes morir. Pero si está en los planes de Dios, amén. Porque termina la carrera. Me estoy refiriendo a aquellos que mueren sin cumplir la obra de Dios. Porque uno sabe, en su espíritu Dios pone la carga. Mire, ¿por qué? Mire lo que dice. En Salmo 90, vamos al libro, los Salmo 90, versículo 12. ¿Qué dice? Salmo 90, versículo que dice. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Mire, tú vas a contar tus días, meses, años. Que traigamos al corazón sabiduría. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robustos son 80 años, con toda su fortaleza y modestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. ¿Tú crees que yo no cuento los días de mi edad? Si aquí dice a los 70 años ya cumplí, en lo más robusto 80, yo tengo 71. Pero dentro de mi ser, en lo profundo de mi espíritu, yo sé que algo me falta para concluir. Y tú estás orando, ¿verdad? Algo falta. Y yo también sé que algo falta. De ahí que oramos a Dios que Él complete el número de nuestros días, que nos bendiga, nos guarde y el Espíritu de Dios nos vaya guiando para terminar como Pablo. He acabado la carrera, he acabado la fe, he peleado la buena batalla. El rey de Samaria estaba desorientado, perdió completamente su brújula, que era su sistema de orientación, es decir, las escrituras sagradas. El gran presidente Lincoln de los Estados Unidos de Norteamérica dijo, es imposible gobernar un país sin Biblia. Es imposible gobernar un país sin Biblia. Es imposible, digo yo, pastorear una iglesia sin Biblia. Imagínate, un pastor sin Biblia. Sería un pagano completo, con maestría, ¿verdad? Pero tú como creyente, si tú eres líder, tú debes tener las escrituras sagradas en tu mano.
Y tú debes de alimentarte la palabra de Dios. Y tú debes de buscar la dirección de Dios a través de la palabra. Y el Espíritu Santo te va a guiar. Este rey un día cayó por la ventana de una sala que tenía en Samaria. Vamos a averiguar qué pasó cuando este cae enfermo. En Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo, vamos al Segundo de Reyes, ¿ya? Antiguo Testamento, Segunda de Reyes. Capítulo 1, versículo 2. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué dice? Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, ¿qué dije? Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Muchas veces yo he visto cuando la fe te prueba, y vamos a ver más adelante, espera bien, vamos a ver este rey. Es increíble que este rey de Samaria fue preparado desde su niñez en la palabra de Dios. Ahora está buscando para su salud. Está buscando un hechicero, un curandero, un brujo. Y es esclavo del dios de Cron, Baal-zebub. ¿Sabe quién es? El dios de las moscas. Ante esta actitud, el rey de Samaria, Dios le responde así. ¿Qué es lo que Dios le dice? Segunda de Reyes 1, 3 al 4. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Cron? ¿Acaso no hay Dios en el Perú, tú que eres cristiano creyente? En tu iglesia hay muchos hermanos, escuche bien, que se cambia de denominación porque no le gusta la cara del pastor o no le gusta la cara de un líder, ¿no? Y abandona así, por decir, se va de la iglesia. Y no sabe lo que está haciendo. Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios te colocó en esa iglesia para tu crecimiento, para tu madurez espiritual, para tu bendición. Pero cuando a una persona se le pierde la brújula, ¿no? Entonces empieza a desear la actitud del rey de Samaria. Entonces el Señor le responde: por tanto, versículo 4, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. El ángel de Jehová le da un mensaje al profeta Elías, le declara, para que le diga a este rey de Samaria: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Cron? Nuestro país es altamente supersticioso, como le he dicho en la introducción, y una mayoría son muy religiosos. Por eso el profeta Elías reprendió al pueblo con esa palabra. Mire, cuando una persona no está centrado en la palabra de Dios, piensa que el pastor, vamos al pastor para que unja con aceite, para mí, piensa que es un curandero evangélico. No hay ninguna preparación, no hay ninguna oración. Yo sé, cuando uno va a buscar al pastor para que lo unja con aceite, yo me preparo espiritualmente, anímicamente, mentalmente. Empiezo a buscar si tengo pecados. Comienzo a buscar si he ofendido a Dios o a mi prójimo. Pero no, pastor, únjame con aceite. Así dice de frente. No tiene ningún respeto a Dios. Pero la pregunta está: es vivir doble ánimo. Mire, en Primera Reyes, capítulo 18. Capítulo 18, avancemos 17 capítulos más. Mire, estamos
Israel era el depositario de la palabra de Dios. Era cuna de los profetas. Escuche bien, ¿eh? Estaba el templo de Jerusalén. Y Jehová se había manifestado a los hijos de Israel. Ellos conocían lo que es la oración, el ayuno, lo que es la fe. Conocía todo. Pero ¿qué sucede? El profeta Elías le va a decir, versículo 20-21, 1 Reyes, capítulo 18, 20-21. No. Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahí están los profetas, ¿no? De Baal-Zebú, dios de Cron. 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Tú tienes que tener una convicción firme, una fe firme. Que el Dios de la Biblia habita en tu iglesia. Habita en las iglesias de todos los hermanos fieles íntegros al corazón. Como tú eres de la familia, ¿no? Entonces, Dios habita en el lugar que Él te colocó. Él te puso. Y Él te va a bendecir grandemente. Un creyente es como el profeta Elías, tú. Un hombre de Dios, un hombre de puro corazón, con mucha integridad y fidelidad a Dios. Ama a su prójimo. Un hombre que está lleno de la palabra de Dios, que depende completamente de Dios en todo momento de su andar diario. No es una persona de doble ánimo. De ahí que en 2 Reyes, versículos 5-6, cuando los mensajeros, 2 Reyes capítulo 1, versículo 5-6, se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué habéis vuelto? Mire, ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, y volvemos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Cron. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Muchas personas conozco que cuando su fe es probada, se dieron cuenta de que no tenían recursos espirituales. Y que su vivencia era pura religión. Y al encontrarse en su día malo, acudió al mundo mágico del curanderismo. Y su actitud salió a flote. Estaba al borde de la muerte. Un familiar, un amigo, su esposo, ¿quién será? Pero ¿sabe qué? Llamó a un hechicero, un curandero. Mire, yo sé que la vida es corta. Cuando Dios llama, hay paz. Pablo sabía que Dios lo estaba llamando, ¿verdad? Moisés sabía. Pedro sabía. Pero este rey, temeroso, peor que esta enfermedad del coronavirus, peor todavía. Porque busca hechicero, satanista, brujo. No tiene fe, perdió su Biblia. ¿Qué pasó? Miren Primera de Crónica, capítulo 10, versículos 13-14. Muchas personas que van al curandero, hechicero, joveo con huevo, joveo con cuy, baño de agua de flores, qué sé yo, ¿no? Hasta se baña con agua de alfalfa, de ruda. Pero mira, Primera de Crónica 10, 13-14, ¿qué dice? 13-14. Así murió Saúl. Primera de Crónica, sigue avanzando de Reyes, más en la Crónica, capítulo 10, versículo 13-14. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. ¿A quién consultó? A una divina. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino
a David, hijo de Isaí. ¿Tú crees que si tú llevas a tu hijo o a tu hija al curandero, a un hechicero, joveo con huevo, baño de hoja de flor, ¿tú crees que eso queda ahí? Te pasa la factura años después. Conozco muchos casos que ya no queda igual, queda afectada a la persona. Por eso dice, ¿no?, a la misma congregación de la Alianza de Ate: ¿acaso no hay Dios en esta iglesia, en este distrito, que vais a consultar a Baal-Zebú, una curandera, una hechicera? Eso está mal, porque Jesucristo, mire, Isaías 53, ya estamos terminando, la solución bíblica. Isaías 53, 4, 5, ¿qué dice? Isaías 53, 700 años antes de Cristo. Ciertamente, 53, 4, 5, Isaías: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto fue 700 años antes de Cristo. Es para que los estudiosos lo estudien. 700 años después, Mateo 8, lea versículos 16 y 17. Primer Evangelio, capítulo 8, versículos 16 y 17. La escritura dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Isaías 700 años antes de Cristo ya nos habla que iba a venir Jesucristo. Él es nuestro sanador. Él se va a encargar de tu vida, de tu salud, de tu prosperidad, de tu éxito. Sin Jesucristo no hay nada. Mire, Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mire, este carcelero, en la época de Pablo, ¿no?, había azotado a Pablo, y al ver la actitud de Pablo, cómo canta, hay un terremoto, ve que los presos no se habían escapado por la influencia de Pablo. Y el carcelero dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Tú crees que Jesucristo nos sana? ¿Tú crees que Jesucristo nos salva? Si el mundo está bajo el poder de coronavirus, ya han caído más del 75% de la nación. Aquí no hay naciones poderosas como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, no. Hasta países pequeños, todo cae. Un simple virus, mira cómo tambalea las naciones. Pero ahí está el sanador. Ahí está el autor de la vida. En él estaba la vida era la luz de los hombres. Ahí está Jesucristo. Y él te invita a ti. Y él te llama a ti. Él quiere llenarte de su sanidad, de su vida, de su propósito, de su meta para ti. Inclina tu rostro y dile: amado Padre Celestial, muchísimas gracias en el nombre de Jesús por la palabra. Muchísimas gracias por hablarme, por bendecirme. Muchísimas gracias por tu palabra. Realmente una bendición grande para mí. Señor Jesucristo, te entrego mi vida, mi corazón. Fortalécelo, Dios. Perdona todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, en palabras, pensamientos y hechos. Te prometo, Dios, a partir de hoy, ser una persona diferente. Una persona que dependa de la palabra de Dios, de la oración y de la fe. Y gracias, mi Dios y Rey, por tu amor y tu bendición. El perfecto amor echa fuera el temor. No voy a tener
pánico, zozobra lo que pasa en el mundo. ¿Por qué no voy a tener pánico ni zozobra? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Usted quiere que vivamos con fe. Usted también quiere que obedezcamos a las autoridades. Si las autoridades nos llaman, lávese la mano, hay que lavarse. No salga de casa, no hay que salir. Por eso obedece a las autoridades. Pero también por arriba de todo eso hay que creer que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos curados. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Repita, el perfecto amor echa fuera el temor. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey, di amén. Amén. Amén.